Mi nombre es Jefferson André Martínez Ramírez, soy estudiante de filosofía y para el desarrollo de la actividad de simulación que hace parte de la asignatura de lógica matemática, escogí el tema de la función lineal. Recordemos que una función es una correspondencia entre los elementos de un conjunto de partida, llamado dominio, y los elementos de un conjunto de llegada, llamada codominio. De forma tal que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno en el codominio. Una función lineal es una función cuyo dominio son todos los números reales, cuyo codominio son también todos los números reales, y cuya expresión analítica es un polinomio de primer grado. Recordemos que los polinomios de primer grado tienen la variable elevada al exponente 1. Es decir, una función cuya representación en plano cartesiano es una línea recta. Una función lineal es aquella que se puede escribir de la siguiente forma. F de x es igual a m por x más b, donde x es la variable independiente y m y b son los números reales. De igual manera, se evidencia que m es la pendiente y b el intercepto con el eje de coordenadas. En esta imagen vemos cuál es la ecuación con la cual identificamos una función lineal, donde y viene siendo la variable dependiente, x la variable independiente. Cuando combinamos la pendiente con x, encontramos lo que es el término dependiente, y b se constituye en una constante o término independiente. Cuando hablamos de la función lineal, recordemos que existe una ecuación que relaciona y con x, donde un cambio en el valor de y es directamente proporcional a un cambio en el valor de x. Este índice de cambio es constante y se representa por medio de una pendiente. ¿Qué aplicación tiene la función lineal? En la administración, la economía y las ciencias afines, además de la vida real, requieren la utilización de funciones lineales y otros tipos de funciones para su modelamiento, su comprensión y fundamentalmente para la toma de decisiones. En muchas ocasiones, la sola comparación entre las funciones y el comportamiento de las variables en un problema administrativo, económico o similar permite obtener modelos más apropiados. En cualquier situación que nos encontremos en donde exista un par de variables que sean proporcionales, se puede aplicar entonces la función lineal. Están presentes en muchas actividades de nuestra vida diaria, es decir, existen muchas situaciones reales que se pueden describir a través de una función real, función lineal. Por ejemplo, en economía, en el uso de oferta y demanda, los economistas se basan en la linealidad de esta función y las leyes de la oferta y la demanda son dos de las relaciones fundamentales en cualquier análisis económico. Por ejemplo, si un consumidor desea adquirir cualquier producto, este depende del precio en que el artículo esté disponible. Una relación que especifique la cantidad de un artículo determinado que los consumidores estén dispuestos a comprar a varios niveles de precios. Se denomina ley de demanda. La ley más simple es una relación del tipo lineal. Ciertas situaciones requieren el uso de ecuaciones lineales para el entendimiento de ciertos fenómenos. Por ejemplo, en la medicina. Un test muy conocido es el test de Sternberg, que se utiliza en psicología y que es un ejemplo donde se utiliza la función lineal. Para el caso práctico, tomé un ejemplo de una situación de la vida real planteada de la siguiente forma. Antes de la epidemia por COVID, en el año 2020, el fútbol era uno de los principales deportes en Colombia en cuanto al número de espectadores que asisten a los partidos. La asistencia en el año 2018 fue en promedio por partido de 7.746 asistentes, frente a 9.554 personas asistentes en 2017. Estos valores son reales y son tomados de las estadísticas utilizadas por la DIMAYOR y que encontramos fácilmente en el Internet. Entonces, a partir de estos datos, si la asistencia ha venido decreciendo de modo lineal a partir del año 2010, planteé los siguientes problemas.
Determine. A. Determine la función y f de t, donde y es la asistencia anual y t el tiempo, medido en años. Tomé como valor inicial para el 2010 t igual a 0. Estime la asistencia en 2010. Estime la asistencia un año antes del inicio de la pandemia por COVID, o sea, en el año 2019. Y suponiendo que la pandemia no genere más efectos negativos, ¿cuál será en el 2022? Solución. Entonces, determine la función y igual f de t, donde y es la asistencia anual y t el tiempo, medido en años, teniendo en cuenta que para 2010 tomé t como 0. Entonces, al reemplazar los datos que nos dan el problema, ubicamos las variables que se nos piden. Tomamos como variable independiente el tiempo. Entonces, para 2017 sería ya 7 años, 2018, 8 años transcurridos a partir de 2010. Y variable dependiente sería la asistencia en miles. Para el 2018, 7.746 y para 2017, 9.554. Ahora sí despejamos. Primero, encontramos la pendiente, que es m, utilizando la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Aquí ubicamos las variables que ya vimos en la tabla anterior y obtenemos el valor de menos 1.808. A partir de este valor reemplazamos en la ecuación y menos y1 igual a m por x menos x1. Reemplazamos y nos queda y menos 9.554, que es el y1, es igual a menos 1.808 por x menos 7. Y menos 9.554 es igual a menos 1.808x más 12.656. Y, entonces queda convertido en y menos 1.808x más 12.656 más 9.554. Y esa va a ser la ecuación con la cual vamos a desarrollar el resto del ejercicio. Y igual a menos 1.808 por t, que va a ser el tiempo que vamos a trabajar, más 22.210, que es la constante. Entonces, B, estime la asistencia en 2010. Ese será que vamos a trabajar con a t igual a 0. Reemplazamos, que nos queda y es igual a menos 1.808 por 0 más 22.210. Eso nos va a dar 22.210 asistentes, que son los que se plantea para el año 2010. Estime la asistencia un año antes del inicio de la pandemia por COVID, en el año 2019. Allí tomamos la t como 9, entonces reemplazamos en la fórmula, nos queda y es igual a menos 1.808 por 9 más 22.210, y eso nos va a dar 5.938. La asistencia para el año 2019 fue de 5.938 espectadores. Suponiendo que la pandemia no genere más efectos negativos, ¿cuál será en 2022? Entonces, en 2022 tomamos la t como 12, reemplazamos en la fórmula, nos queda y es igual a menos 1.808 por 12 más 22.210, y eso nos va a dar 514. Es decir, que se nota que va en descendencia la línea, va decreciendo la cantidad de espectadores que asisten al fútbol. Que si traemos esto a la realidad, lo planteamos en nuestra época que estamos viviendo con la pandemia, algunas situaciones económicas, podemos decir que la cantidad de espectadores que se espera que asistan después de ya resolver la emergencia sanitaria va a ser menor a años anteriores. Al graficar este proceso, este ejercicio que hemos realizado, está la imagen de lo que hemos realizado. ¿Cómo se obtiene esta imagen? Entonces, ubicamos la recta, que es la correspondiente al año 2010, con la fórmula que está aquí ubicada. Ubicamos la siguiente recta, aquí nombrada con G,
Esta es para el año 2022. Y por último, la del 2019. Aquí con la letra H. Ubicamos los puntos A, que es el que correspondiente a 22.210 asistentes. El punto B, que es el que corresponde a 5.938. Y el punto de intersección C, que es el que corresponde a 514. Luego trazamos la recta y a partir de esa recta hallamos la pendiente, que fue la que encontramos inicialmente en la fórmula, menos 1.808, y que representa ese valor decreciente en la asistencia de espectadores por año. Esta es la gráfica final, pues ya con los colores y en donde observamos ese valor decreciente que encontramos con las fórmulas aplicadas. Conclusiones. Las ecuaciones lineales son los objetos matemáticos que presentan mayor aplicabilidad en la vida cotidiana. Estas se aprenden a usar desde los estudios más tempranos de la matemática y se aplican en diferentes contextos. Y para resolverlas se requiere el manejo de la traducción de expresiones verbales a ecuaciones. Y como segunda conclusión, planteo que las ecuaciones lineales nos proporcionan una herramienta matemática para hacerle frente a distintos problemas donde buscamos despejar una incógnita. Son de mucho valor y utilidad para resolver problemas de la vida diaria. Problemas de finanzas, de economía, de estadística, de ingeniería, de medicina, de química y física, incluso de astronomía, de geología y de cualquier área social donde haya que relacionar variables. Muchas gracias